En el encuentro pasado dejamos casi al final del libro de Schaeffer. Diego presentó el capítulo que correspondía a la sociedad y hoy vamos a terminar con el libro El fin de la excepción humana, en sus últimos dos capítulos, el que se refiere a la cultura y que se llama Culturas, el capítulo quinto, y el capítulo final que se llama Apertura, dos puntos, estados conscientes, conocimiento y visiones del mundo. Y voy a tratar de justificar el flyer con Alien y Depredador en el jardín del joven David Hume. Habíamos dejado en que el sistema social para Schaeffer es el sistema de interacción específicamente relacional entre individuos y colectividades de individuos. Es decir, el sistema social se refiere a la regulación de las relaciones efectivas entre individuos o grupos de individuos. Cultura, en cambio, y acá aparece una definición que toma Schaeffer como para arrancar por algún lado, o dice que él halló más de 150 definiciones diferentes de cultura, entonces no se puede poner a repasar todo, trató de establecer algunos rasgos que nos permitieran avanzar en el problema de manera práctica, y esta definición dice que cultura es transmisión y creación de contenidos y estructuras de valores, ideas y otros sistemas simbólicos y significantes en la medida en que son factores en la formación del comportamiento humano, así como los artefactos producidos por el comportamiento. En suma, se trata de las representaciones que circulan en la sociedad y los artefactos, las representaciones y las cosas. Como esta definición general es apenas introductoria, cuando avanza Schaeffer en el problema, establece algunos caracteres que permiten dar cuenta de manera más profunda del concepto de cultura que quiere desarrollar. Y acá aparecen tres aspectos, que son el aspecto material de la cultura, su aspecto social y su aspecto institucional. El aspecto material son los medios de subsistencia, habitaciones y otras arquitecturas, las vías de comunicación, las herramientas y utensilios de todo tipo, los objetos técnicos y las máquinas, objetos rituales, obras de arte. Es el aspecto material de la cultura. El aspecto social de la cultura son las regulaciones que no están codificadas genéticamente y que son irreductibles a simples relaciones individuales. Se trata de hechos de facilitación social, emulación y mimetismo, que acá los podemos tomar como sinónimos para no detenernos demasiado en el asunto. Hace una distinción entre emulación y mimetismo, la vamos a repasar, pero muy por encima. Lo cierto es que este aspecto social, diferente del aspecto material, es el que corresponde a las prótesis técnicas y cognitivas. Si el aspecto material son los medios de subsistencia, el aspecto social de la cultura son sus prótesis técnicas y cognitivas. Y finalmente, el aspecto, dimensión institucional, es el conjunto de regulaciones sociales fundadas en el régimen deóntico de la intencionalidad colectiva, es decir, los deberes y las obligaciones morales. Esta dimensión presupone el lenguaje, que es la institución originaria, la institución madre de las instituciones, y el lenguaje requiere de fondo un aprendizaje social. Pero lo importante acá es que este aspecto institucional es el nivel de los deberes y obligaciones de la cultura.
La especificidad de los hechos culturales reside en su modo de transmisión, más que en los contenidos. Muchas especies viven en sociedad y saben usar herramientas, y Schaeffer desliza sin detenerse en esto que a nosotros nos interesaría mucho. Dice, hasta son capaces de explotar a otras especies, en la página 218, y muchas especies viven en sociedad y saben usar herramientas, pero solo son culturales cuando estas capacidades y esas relaciones son transmitidas de manera no genética. Eso es lo que diferencia, digamos, la esfera de lo social de la esfera de lo cultural. Lo cultural se transmite de manera no genética. Otras especies, además de la humana, tienen cultura, pero lo que tiene de específico la cultura humana es su carácter acumulativo y autocatalítico. Es decir, la diferencia entre la cultura humana y la cultura que tienen algunas otras especies es ese carácter acumulativo y autocatalítico. Por eso, dice Schaeffer, hay que interrogar qué consisten los procesos de adquisición, de transmisión y de difusión de la cultura, no tanto los contenidos de la cultura. Y acá entonces se va a detener en estos tres procesos, adquisición, transmisión y difusión, cómo se adquiere la cultura. Ahí despliega todo un problema en torno a la emulación y la imitación. La diferencia está en si, digamos, si quien imita el comportamiento de otro individuo entiende o no, capta o no la intención de los movimientos del otro individuo. Supongamos que el otro individuo está golpeando el tronco de un árbol para que caigan sus frutos, y al imitar, vos podés imitar los movimientos y tratar de imitar exactamente los movimientos y obtener el efecto sin saber exactamente que la intención era esa, o podés entender cuál es la intención y no repetir exactamente los movimientos. Y acá Schaeffer termina diciendo que no hay manera de establecer una distinción tajante entre la imitación perfecta, porque no existe imitación perfecta de los movimientos de otro, y la intelección de la intencionalidad del otro individuo, de manera que todo lo que podemos decir es que hay un gradualismo, que se puede saber más o menos cuál es la intención de los movimientos, cuál es la finalidad de los movimientos del otro individuo para realizar tal o cual tarea, y que no se puede saber dónde poner la frontera. Acá aparece la importancia del lenguaje, porque exige unas capacidades imitativas sin igual en otras especies, y el lenguaje es lo que nos permitió un desarrollo exponencial del aprendizaje cooperativo. Y dentro del aprendizaje cooperativo destaca Schaeffer el valor del juego social, que es un modo de aprendizaje que tienen otras especies, pero lo destaco porque quizá en algún momento esto puede ser parte, no sé si central, pero quizás sí parte de alguna charla, pensar la importancia del juego, no solo en el aprendizaje de los individuos, en el caso de la especie humana, de los niños y niñas, sino la importancia del juego cuando somos adultos. ¿A qué jugamos? ¿Cuál es el valor de los espectáculos, de los espectáculos deportivos y de los juegos, bueno, en sus muy diversas manifestaciones? Esto en cuanto a la adquisición. Tenemos ahí ese problema de la emulación versus la imitación. ¿Qué rol juega la intencionalidad ahí? Y la posición de Schaeffer es, no podemos dar cuenta de manera taxativa hasta dónde se emula y hasta dónde se imita. Eh, lo importante es que esa es una forma de adquirir
aspectos de la cultura de la especie. La transmisión es una, digamos, hay que entender que la adquisición individual sin transmisión desaparece. Y que toda adquisición no genética es susceptible de transmisión. Ahora bien, el aprendizaje cooperativo acelera el proceso de adquisición-transmisión y eso favorece la innovación tan propia de nuestra especie. Hay distintas formas de transmisión que tienen que ver con si la línea de transmisión va de filiación directa, digamos, de padres a hijos, o de padres a sobrinos, o de padres a vecinos, si es ascendente, descendente, oblicua, retrógrada, horizontal, en fin. Lo importante es que la transmisión tiene que ver con la forma en que las generaciones comparten el conocimiento cultural acumulado, saberes, las prácticas culturales acumuladas. Y finalmente la difusión, que se realiza básicamente de dos modos, a través de la migración, el desplazamiento geográfico, va un grupo de un lugar a otro y lleva la cultura acumulada, y el encuentro, el famoso encuentro entre dos culturas, que puede derivar en distintos resultados, desde la aniquilación de una por otra, y la mixtura y bueno, y todos los grises que uno se pueda imaginar, ¿no? Migración es una manera de que la cultura se difunda, y el encuentro entre dos culturas es otra manera en que la cultura se difunda. Entonces acá se hace la pregunta Schaeffer acerca de, bueno, ¿cuál es la genealogía de la cultura? ¿De dónde nos sale? Y Schaeffer dice que nos complace pensar que la humanidad es un éxito ecológico sin igual, porque pasamos, dicho de manera bruta, de ser monos africanos a la conquista del espacio extraterrestre. Pero Schaeffer dice que así la cuestión está mal planteada, y que cuando la planteamos bien, es decir, como Schaeffer considera que hay que plantearla, no podemos dar más que respuestas especulativas, al menos hasta el presente de las investigaciones básicamente de la biología evolutiva. Hay tres preguntas. El problema bien planteado tiene tres aspectos, digamos. Primero, la cultura, ¿es resultado de la selección natural? Y un ejemplo ilustrativo es el pasaje de los cazadores-recolectores a cultivadores-criadores. Dice, ¿qué pasa? ¿Por qué esto no evidencia el pasaje de ser cazadores-recolectores a convertirnos en cultivadores-criadores? ¿No evidencia que la cultura es un efecto de la selección natural? Y bueno, cuando vos ves que no todos los grupos humanos realizaron ese pasaje, empiezan a verse algunos inconvenientes a la tesis de la selección natural. No hay una respuesta universal ni monocausal de por qué algunas culturas realizaron el pasaje y otras no. Y es más, acá va a venir el segundo asunto. Si la cultura es una ganancia adaptativa. Y Schaeffer dice, todavía no sabemos si ese pasaje de cazadores-recolectores a cultivadores-criadores ha sido una ganancia adaptativa. Hay que preguntarse, dice Schaeffer, ¿por qué nuestros primos primates no evolucionaron de la misma manera? Porque por ahí
están mejor adaptados los primates, e introduce Schaeffer la escala temporal. La extrema juventud de nuestra especie hace difícil ver si la cultura humana es una ganancia adaptativa exponencial o el disparador de una dinámica de autoaniquilamiento. O sea, hay que dejar por lo menos un par de cientos de miles de años para ver en qué quedamos los seres humanos, en qué estamos, dice Schaeffer. No es cuestión de mirar todo desde el ombligo de nuestra historia finita en el marco del desarrollo cósmico, universal, en sentido literal, universal. Y finalmente, el tercer aspecto, que en tanto la cultura constituye un segundo sistema de transmisión intergeneracional de información, diferente de la transmisión genética, ¿responde la selección cultural a la misma lógica que la selección natural? Y ahí hay tres tipos de respuesta, que no responde, sí responde, pero se da entre individuos, se da entre grupos. Lo único innegable es que existen interacciones entre la evolución genética y la cultura. Pero hasta el día de hoy no se puede más que especular a partir de ese punto cierto, que hay interacciones. Es decir, hace falta investigación. Y sí ofrece algunas recomendaciones metodológicas en lugar de asumir perspectivas monocausales, determinismos unilaterales y reduccionismos. Conviene adoptar causalidades múltiples, interacciones recíprocas y pluralismo. Acá menciono una de las fuentes que me llamó la atención, porque estábamos buscando marcos teóricos, linajes de teóricos donde ubicar a Schaeffer, y Schaeffer en algún lado menciona la obra de Edgar Morin, a quien podemos ubicar ahí en el marco ese, en esa nebulosa de las teorías del caos, de la incertidumbre y de la complejidad, teoría de los sistemas, etc. Pero ese parece ser el marco o las corrientes donde podríamos ubicar el posicionamiento de Schaeffer. Teorías de la complejidad, teoría de sistemas, no son lo mismo, pero están, digamos, más o menos del lado de la causalidad múltiple, la interacción recíproca, el pluralismo, más que de la monocausalidad, el determinismo unilateral y el reduccionismo. Eso en cuanto al capítulo Culturas. Y el último capítulo, Apertura, Estados conscientes, conocimiento y visiones del mundo, nos dice, Schaeffer observa que las teorías filosóficas acerca de la conciencia datan de una época en la que no sabíamos nada acerca del cerebro y su funcionamiento. Y este es una patada en la base de la biblioteca filosófica de cualquiera. Está diciendo la enorme mayoría de los filósofos, del espíritu de los filósofos que han reflexionado acerca de la conciencia, lo han hecho sin conocimientos científicos empíricos acerca de cómo funciona el cerebro. Y además, dice Schaeffer, el mero análisis conceptual, este regodeo muy propio de la filosofía, que consiste en la especulación sofisticada y a veces muy tabicada, que puede ser útil para limpiar el terreno de incoherencias, pero es inútil para decir algo cierto acerca de la conciencia. Se puede especular, y vamos a ver cómo especulando Hume, por ejemplo, la pegó, pero la pegó como podía no haberla pegado, o sea, la pegó, es eso, simplemente, acertó especulando, pero no resuelve el problema. Esto no solo no lo resuelve, sino que además es muy común el recurso a la escalada ontológica, que está ahí en el glosario que coloca al final del libro Schaeffer, es esa estrategia fundacionalista que resuelve los problemas locales convirtiéndolos
en distinciones ontológicas últimas. En suma, la filosofía sustancializa la conciencia al preguntarse por la conciencia, dice Schaeffer, y no por estados de conciencia o procesos. Acá rescata la figura de William James, que se carteaba con Macedonio Fernández. Y tira esta frase, Schaeffer: los estados mentales son tan biológicos como el sistema inmunitario. Esto en cuanto al apartado de estados conscientes de este último capítulo. En Conocimiento y Visiones del Mundo, otra vez va a ser la crítica al nociocentrismo, con la que comenzó el libro y que es tal vez el centro del capítulo destinado a la crítica de René Descartes. Y dice Schaeffer: hacer de la conciencia la cuestión central de la identidad humana es al mismo tiempo hacer del conocimiento la actividad central del hombre. Eso está en la página 275. Esto, hacer de la conciencia y la cuestión central de la identidad, hacer del conocimiento la actividad central del hombre, ignora la plurifuncionalidad de los estados representacionales. Y acá aparece la utilidad de distinguir, dice Schaeffer, las visiones del mundo de los saberes empíricos. Y ahí vamos con el esquema. Visión del mundo, saberes empíricos. ¿Cuáles son sus diferencias? La visión del mundo es aquella que da una significación a la vida, justifica la realidad, fabula para nuestra salvación. Eso hace una visión del mundo. Mientras que los saberes empíricos son fragmentos de realidad, redes abiertas, un desarrollo acumulador. Los saberes empíricos segregan la comprobación de la legitimación, es decir, separan la función, lo que es verdad, lo que es verdadero o falso, de lo que es práctico. Los saberes empíricos permiten fraccionar y distinguir, poner por un lado si es verdad o si es falso, y por otro lado si es práctico. Si esto me produce el efecto que quiero producir. Hay en los saberes empíricos un principio de incertidumbre, mientras que la visión del mundo, en tanto da un sentido global a la vida, justifica nuestra realidad, es reacia, se resiste a cualquier tipo de incertidumbre. Porque pone en jaque el sentido global, pone en jaque la fábula que nos salva, ¿no? Que nos permite andar. Recuerdo ahora, asocio con un pasaje del cuento de Kafka, La construcción de la muralla china, donde dicen: si no hubiera emperador, no es que me temblarían las piernas, desaparecería el suelo sobre el que estoy parado. Esa es la metáfora, me parece que una metáfora adecuada para pensar qué ocurre cuando en una visión del mundo aparece una incertidumbre que pone en jaque esa visión del mundo. Ejemplos de este asunto de la visión del mundo. Dice Schaeffer: en el Renacimiento, el cristianismo tuvo que convertir en alegoría todos sus saberes, todo aquello que parecía más o menos literal, como las visiones del cielo, del infierno y otras cuestiones, empiezan a alegorizarse para poder sostenerse como sistema de creencias. Darwin convive más o menos con el catolicismo. La metafísica clásica
se refugia ante los avances de la ciencia y de la física, se refugia en ser, dice, bueno, no, la metafísica, dice, la filosofía ahora es ciencia de las ciencias, acá el ejemplo por excelencia Hegel, de especulación que se cierra sobre sí, independientemente de los avances que ponen en jaque ciertas especulaciones y que las convierten o en irracionales o en ridículas, o en muy sensatas, pero sin ninguna base empírica. Y señala Schaeffer cómo la teoría del sujeto está siendo arrinconada por las neurociencias y la psicología. Lo cierto, dice Schaeffer, es que la tesis de la excepción humana cumplió una función mental y social innegable: hacer coexistir nuestras necesidades mentales endógenas con las coerciones de los saberes exógenos, y esto es una manera sofisticada de decir que la tesis cumplió la función de darle un sentido global a la existencia de millones de individuos de esta especie que llamamos humanidad, y que en este momento está siendo asediada por los avances principalmente de la biología evolutiva. Y acá es donde podemos introducir algunas intuiciones de la ciencia ficción en el cine. Porque Alien y Depredador son criaturas naturales que ponen de manifiesto el carácter perentorio de la especie humana, ya que son criaturas capaces de destruir la especie humana, si se lo proponen. Pero hay diferencias, porque Alien es un bicho que se te mete en el cuerpo, se alimenta, crece y sale a cazar todo lo que se le cruce. Alien es una especie de virus macroscópico letal. Tiene un sistema social, ¿no? Se juntan los aliens y tiene una cultura, pero muy, muy discreta. No se termina de, de desarrollar un lenguaje. No parece que tengan una cultura acumulativa. Parece que tienen un sistema social genéticamente codificado y que después aprenden unas cosas, pero no es que se lo transmiten a las siguientes generaciones a través de instituciones o de algunos de los mecanismos que vimos hace un ratito. En cambio, Depredador encarna la consumación de una cultura muy avanzada. Es un cazador que porta una armadura camuflada, lleva un kit de primeros auxilios, un arsenal ultra sofisticado, incluso tiene sentido del humor, porque graba la risa de una de sus víctimas y la utiliza como sampleo en ciertas situaciones. Yo supongo que el tipo regresaba a su planeta y les mostraba las capturas de su viaje de cacería a sus compañeros depredadores, lo subiría a su Instagram de depredadores, no sé bien, pero Depredador es una especie de streamer antes del streaming, que bueno, en la primera no esperaba encontrarse con Schwarzenegger, pero como hay muchas Depredador, esto que acabo de decir se sostiene perfectamente. Los bichos estos proponen imaginar líneas evolutivas, linajes de una naturaleza extraterrestre que desarrollaron algún grado de conciencia. Cuando el depredador se saca el casco, vemos que es una línea evolutiva que parecía humanoide, pero su cara es una especie de calamar horroroso. Y esto permite pensar el carácter igualmente natural del ser humano con otras especies. Y Hume aparece ahí, el joven Hume, digo, porque el tratado de la naturaleza humana fue escrito, lo escribió Hume entre los 22 y los 24, 25 años, un bodoque que publicó y después se arrepintió porque nadie le dio bola, pero ahí es donde dejó escrito que la razón no es sino un maravilloso e ininteligible instinto de nuestras almas que surge de la observación y experiencia pasada. La razón es un desarrollo, una facultad, una aptitud
que está en el instinto humano. Y ahí recordé cuando Chomsky y Foucault, y con esto voy a cerrar, debatieron en televisión en 1971, está el debate completo está en YouTube, bajan por unas escalinatas, parece el programa es muy gracioso. Y ahí, en ese debate, Foucault parece quedar como el más revolucionario del dueto, especialmente en la segunda parte del debate, porque Foucault, por supuesto, defiende que la naturaleza humana es una construcción histórica que depende eh, de cierto modo en que el saber y el poder organizan sus relaciones de reciprocidad. Entonces, muy nietzscheanamente, digamos, las estructuras gramaticales mismas son asimiladas a través de un proceso mimético, puramente empírico. Es decir, el lenguaje no es innato, sino que se adquiere y la estructura gramatical depende del lugar donde vos nacés y esa estructura gramatical después codifica el modo en que vos organizás el saber y por eso, para Foucault, no hay naturaleza humana, sino que es el resultado de una determinada episteme, etc. En cambio, para Chomsky, la actividad mimética funciona como un incentivo que activa la aptitud innata. O sea que Chomsky ahí quedaba medio como el más reaccionario, porque dice, en realidad sí, hay una naturaleza humana, el lenguaje es una aptitud que está, una facultad que está ahí en el cerebro, pero que tiene que ser incentivada, porque si no, no se activa solo. La cosa es que, tras estudiar el fin de la excepción humana de Schaeffer, no resulta descabellado pensar que la verdad está mucho más cerca de posiciones como la de Chomsky. Eh, bueno, yo quiero coincidir con Mariano y agregar que el último capítulo me pareció, si era una novela, era una buena novela, porque después de reivindicar y un poco lo que el giro que hacía también recién con Chomsky y Foucault, después de reivindicar, justificar, aclarar la importancia de la ciencia y los hechos empíricos, mete un volantazo y dice, bueno, pero por algo hace una pregunta que, bueno, por algo la tesis existe, si todo es tan fácil de boludear como yo vengo haciendo, y existe para algo. Existe para, bueno, ahí viene cosmovisión, organizador del sentido de la existencia de alguna manera, eh, y entonces se vuelve más materialista, porque el problema que teníamos hasta ahí, que lo podemos tener muchas veces nosotros, es, como diría Homero Simpson, si somos tan inteligentes, ¿por qué nos morimos? ¿No? Si la tenemos tan clara, hay algo que nos cierra ahí. Y, y podríamos decir, bueno, si Sheffer es tan bueno, ¿por qué este libro no es un bestseller y todo el mundo? Y el punto es que la tesis es la cosmovisión. Y la absolutamente racional adhesión a los principios materialistas de los hechos empíricos de la ciencia se choca con este sentido común necesario para que la existencia funcione cotidianamente. A nosotros además nos permite tener, comparado con lo que habíamos charlado el año pasado con los textos de Freud, otro nombre para la biografía, porque la cosmovisión es esto, lo que en mi vida, viviéndola, me ha hecho construir para poder vivir, aún contrariando cosas que están probadas. Y no siempre de la manera burda digo, no siempre de la manera burda del que dice todos los de Sagitario, viste, esto se entiende porque todos los de Sagitario son así, que nos parece, sino aún con construcciones más sofisticadas, pero igualmente alejadas del conocimiento del tema científicamente, para hacer un mea culpa, como algunos aspectos del psicoanálisis.
Algunos se sostienen y otros están arrasados por la plasticidad neuronal, pero esto no se puede hablar. Y no se puede hablar porque si hablamos de esto, una cosmovisión se derrumba. Y hasta que no haya otra en condiciones de sostenerla, más vale psicoanálisis en mano que 100 Sheffer volando. Pero bueno, eh, nos da otro elemento para repensar esta cuestión de por qué, retomando lo que alguna vez hablamos contigo, por qué es tan difícil un debate. Un debate es un acto de fe en la constatación de los hechos y las cosmovisiones no están muy dispuestas a ese ejercicio. Digamos que para pasar de nuestra cosmovisión fundamentada en la tesis a una actitud científica, materialista, monista de la existencia, tendrían que darse en la primera cosmovisión una serie de anomalías en nuestra vida cotidiana que haga que se derrumbe. Pero como funciona perfectamente para la vida, ¿qué estímulo, qué motivo tendríamos para cambiar de paradigma? Funciona para vivir. No siempre. No siempre. Podría dar un ejemplo, voy a dar el ejemplo más contrario a nuestras aspiraciones, pero que... ¿Pero por qué vengo leyendo de eso? Eh, la cosmovisión revolucionaria del 70 funcionó hasta que la dictadura sacó los tanques y te empezó a matar a mansalva. Y de golpe, para muchos dejó de funcionar. Y esto lo digo no por el momento, porque obviamente cuando te están queriendo torturar y matar, zafás como podés. Digo en que luego de esta experiencia, esa cosmovisión se diluye y se sustituye por otra. Sí, y un ejemplo más cotidiano se me ocurre tal vez, a ver, veamos. Cada vez que alguien, que puede ser cualquiera de nosotros, en una conversación, alguien de mucha más edad que Diego, ¿no? Que es un pendejo de mierda, él, dice, en otra época, cuando yo era joven, hacíamos las cosas de tal manera, o pensábamos tal cosa, o prendías la tele y veías a tal cosa, no advierte que estamos en otra cosmovisión. Y no hay tantos años de distancia. Sin embargo, evidentemente, hay algo que cambió de manera profunda, no se advierte el pasaje y se intenta trasladar de manera anacrónica una manera de pensar que no era tu manera de pensar, era la manera de pensar del conjunto social y vos estabas ahí. Y ahora querés trasladar tu manera de pensar, pero sin el conjunto social. Y querés decir, en mi época hacíamos tal cosa, sí, pero hacían tal cosa, toda la sociedad hacía tal cosa. eh, a, a, y lo otro que recordaba, me olvidé de meter ahora porque no lo noté en los apuntes, es algo en relación al libro de Campbell, de El héroe de las mil caras, la teoría del monomito, que sirve para escribir guiones y para hacer películas, porque funciona, y es esa estructura del viaje del héroe que se encuentra en innumerables culturas, en todas las épocas, y que expone una manera de organizar la narración, una manera de organizar las historias, y que es común, aparentemente, a toda la especie.
leyendo el libro me acordé de eso otro, de esa estructura que uno tiende por ahí de joven a pensarlo de manera un poco mística o mágica. ¿Cómo puede ser que en tal cultura y en tal otra organicen estructuralmente los relatos del mismo modo y haya un héroe abandonado por sus padres que después es convertido en esclavo y después se convierte, después libera un pueblo o vuelve de la muerte? ¿Cómo es? Bueno, me parece que Sheffer permite anclar de manera material cómo la construcción, cómo la estructura misma de estas narraciones forma parte de esa cosmovisión que da sentido a la existencia, que da sentido al mundo, y por eso también disfrutamos de una película que respeta esa estructura o incluso que la transgrede, porque ya conocemos la estructura. Otro ejemplo me parece más, el anterior era de retroceso, pero Erika, que se ha transformado en una especie de cronista, de corresponsal obrero, como diría Lenin, desde Jujuy, y va constantemente a las marchas, filma y hace un comentario en off. Me mandó un montón de pronunciamientos de lo que serían acá consejos deliberantes de pueblos contra la reforma. Estamos tratando de averiguar bien la composición de esos consejos deliberantes, pero no cabe duda que esos son organismos que tienen que estar dominados por Morales, por el radicalismo. O sea, no cabe duda, digo, porque los resultados de la elección provincial no permiten que se pierdan muchos consejos deliberantes y que se saque el 50% de los votos. O sea, evidentemente, pero muchas veces sucede esto. En una crisis política, cuanto más abajo de la estructura institucional está una organización, una institución, un político, más tiembla su cosmovisión cuando el pueblo está en la calle y rompiendo cosas. O sea, no es lo mismo mirar y mandar a la policía si uno es el gobernador de la provincia, que lo que te pasa si sos un concejal que vivís al lado de los mismos que están rompiendo todo y que te miran a la cara y te dicen qué vas a hacer, macho, pronúnciese en contra de esto, inclusive hasta con cierto riesgo físico, ¿no? Que esa gente te puede pegar. No tenés un consigna en la puerta de cada concejal. Hay un ejemplo de cambio de cosmovisión y me interesaba algo que tiene que ver con estos espacios, que es que como la cosmovisión se ancla en la biografía y el cuerpo, es más fácil de sostener en la lectura que en la charla. El problema de los debates para mí tiene que ver con esto. O sea, si hay algo anclado en el cuerpo, cuanto más y arriesgo el cuerpo frente a ciertas ideas, más probabilidad tengo de que esa cosmovisión se conmueva. Cuanto más abstracto y teórico es, o sea, yo frente a un libro, lo cierro. Mira cómo te cierro, boludo. O sea, Sheffer me quiere convencer de algo. ¿Sabes qué? Lo pongo en la biblioteca y me pongo en una novela. No tiene manera. Es mucho más complicado si yo participo, pertenezco, estoy en un conjunto con seres humanos que hablan. Porque parecería que estemos hablando de lo mismo, de palabras, pero ya estoy en otro territorio. Es algo que la clase obrera ha sostenido siempre cuando defendía la idea de que las luchas se voten en asambleas presenciales y no con urna. No podría decir, pero si la idea es la misma, sí, pero no es lo mismo apretar a un carnero que levante la mano para votar en contra a que ponga un papelito. O sea, el espacio de debate con la presencia de las personas abre una posibilidad de cambio que no lo tiene
el libro en abstracto, el texto en abstracto. O el grupo Dicho así, WhatsApp. ¿cómo? O el grupo WhatsApp. Sí, todos los textos, sí, no sé, hablo de libro porque, como decía vos, una cuestión de edad. Cualquier texto, yo leo y si no me gusta me voy alejando de lo que estoy leyendo y finalmente lo dejo. Pero si hay una Y yo creo persona que que, está hablando y estoy en una reunión, es más difícil. y yo creo que ese anclaje en el cuerpo de las cosmovisiones a las que pertenecemos también explica por qué en los casos de un profundo cambio de posición frente a un paradigma, una cosmovisión, eh, a veces son tan marcados, ¿no? A veces son tan radicales, como los casos de las conversiones. Por ejemplo, Ayn Rand, las personas que pasaron de regímenes comunistas y se exiliaron, ¿no? A veces suelen irse al opuesto de lo que se pensaba antes. Una especie de reacción, como si se buscara la reacción más lejana posible al paradigma que se sostenía antes. Creo que solamente alguna parte de aspecto afectivo puede explicar que haya ese alejamiento tan marcado. Es muy frecuente. Hoy leía que Hayek también. Hayek, que terminó en las escuelas de economía de Pinochet, hasta los 25 años fue un fuerte militante socialista. No sé, Como Mussolini. Mussolini. Yo creo que la única manera de encontrar ese tránsito tan marcado puede ser ahí también. Bueno, pero ahí hay otro aspecto, quizás, que tiene que ver con lo siguiente. Determinados procesos que se dieron y que tuvieron un signo u otro, en cuanto a los procesos de industrialización, la forma en la cual se dieron y se hicieron, en cuanto a cómo se arrasó con situaciones y modos de vida, incluso en la forma en la cual se pone o se da uso a la naturaleza, no son muy distintos cualquier proceso de industrialización que se da en Estados Unidos, en Inglaterra o en cualquier otro país capitalista del que se da en la Unión Soviética. O sea, hay una matriz inicial que implica una forma de hacer las cosas que no tiene una marcación ideológica que delimita la forma de hacerlo. Lo hacen de la misma manera. Y eso no está estableciendo un límite ideológico. En los resultados y situaciones que después se dan, termina dando una forma de relacionarse, la delimitación que después toman cada uno de los elementos. Y una de las preguntas que a mí me surgía cuando establecía este elemento de cultura, dice, bueno, ¿cómo la humanidad pasa del mono desnudo a viajes a la luna o al espacio? Está bien, pero no toda la humanidad pasa del mono desnudo a los viajes al espacio, que ese es otro de los temas, digamos. ¿Por qué en determinadas situaciones y condiciones se da lo que entendemos como el desarrollo de fuerzas productivas en un determinado ámbito que implica que esa población, eminentemente europea, realice los procesos de conquista tanto en América como en África y que incluso hoy haya sociedades que básicamente reproducen sus formas de hace 4.000 años sin que haya habido un proceso de un desarrollo de fuerzas productivas. ¿Por qué se da en un lugar y no en otro? ¿Sí? ¿Por qué en un lugar empieza, de alguna manera, la necesidad de transmitir ese conocimiento y se inventa la imprenta? Y se inventan las escuelas y se inventan las universidades. O sea, ¿por qué? Y eso implica un desarrollo mayor de fuerzas productivas independientemente de determinadas condiciones que pueden ser geográficas. En algún punto hay lugares que son más aptos para un desarrollo de fuerzas productivas que otros. O sea, no es lo mismo un territorio que es fértil a un territorio que no lo sea. El trabajo que requiere mayor o menor conforme a ese tipo de situaciones. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en un lugar sí se da esa condición y esa situación
Y en ese momento también me planteo algo que es medio tabú, que es el hecho de decir, bueno, hay culturas que son superiores a otra cultura, hay desarrollos culturales que son superiores a otras culturas, ¿sí? Más allá de ciertas reivindicaciones que después se da sobre lo ancestral, como si este, permanecer con una misma práctica durante 3.000 años fuese algo admirable, ¿no? Pero la pregunta inicial que me hago y que la respuesta es esa: ¿por qué? ¿Por qué se da ese desarrollo de fuerzas productivas en un lugar y en otro no se da? Si la instancia biológica y genética para hacerla está puesta en todos. Desde quizá tenga que ver con la reunión del próximo mes, pero desde la visión del texto, esto solo se puede, esa respuesta solo se puede responder ocasión por ocasión. Yo tendrá que ver con el próximo mes porque nosotros llegamos de alguna manera a estas, no sé, a esta bibliografía y a estas preguntas y a estas apuestas, confrontando con hegelianos contemporáneos que interpretaban a Marx como que el propio desarrollo del capital tenía una historia escrita que se podía leer no solamente en aquellos capítulos que no habían sido impresos, o sea, lo que no sabemos igual lo podemos interpretar porque las líneas ya están, sino por las que todavía no han sido escritas, no solo impresos. O sea, no solamente podemos explicar Australia, aunque no conozcamos su historia práctica, sino también podemos explicar la segunda mitad del siglo XXI. Y lo que dice Schaeffer es, a duras penas podemos explicar una ocasión particular, concreta, si tenemos los suficientes datos para hacerlo. El cerebro lo podemos explicar mejor porque la neurociencia, la plasticidad neuronal ahora nos permite explicar lo que Freud no podía. Y no sabemos qué vamos a poder explicar dentro de 10 años, porque eso todavía no está escrito ni lo descubrimos. O sea que una pregunta así debería situarse en qué ocasión, qué desarrollo, con qué antecedentes, o volver a lo mismo. El planteo marxista de que lo que pasó en esa península de Eurasia que se llama Europa y provocó el capitalismo es tan particular que no se puede explicar lo que no pasó en otros continentes como el fracaso de ese modo. ¿Se entiende lo que digo? Porque la tradición marxista era comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo. Este es el encadenamiento que debería suceder, y si África no hace este camino es porque algo sale mal en África. Porque debe ser así, ya sabemos cómo son las cosas y África se equivoca. Y la verdad que ese encadenamiento a duras penas explica Francia e Inglaterra. Porque ya para Alemania no funciona.
Hay feudalismo, pero no hay revolución burguesa. En España se estanca, Italia se unifica en 1870, Estados Unidos arranca de ser una colonia. Es genial lo de Marx si no lo transformamos en una regla, como si su cosmovisión no nos termina aplastando los hechos empíricos de cada país, que no coinciden, no coinciden. Países más viejos no hacen ese recorrido, países más nuevos lo hacen distinto. Por lo tanto, hay que investigar cada trayectoria histórica en su particularidad, además de las cuestiones generales. A nosotros esto nos tiene que sorprender más todavía, porque nuestra provincia díscola tiene en los últimos años unos desarrollos muy distintos de los que tenemos. O sea, Uruguay y Argentina no se pueden interpretar. Siempre creímos que Uruguay era una Argentina chiquita y Argentina era un Uruguay grande, y que más o menos había que interpretarlo igual, ¿no? Estanciero, fútbol, la verdad que no cierra por ningún lado. Pensándolos uno por uno, nos damos cuenta que Uruguay es un país laico, lejos de Argentina. Progresista cuando Argentina había dejado de serlo, o sea, y es del otro lado del Río de la Plata. Casi que estoy haciendo propaganda del curso de Caracoche, ¿no? Y a la charla de Juan del martes. Pensemos, tengo que pensar particularmente Argentina en el Mercosur, porque ya el Mercosur no es lo mismo para Argentina que para Brasil. Tenemos que pensar el gobierno de Cristina distinto del de Néstor, porque ya el de Cristina es un kirchnerismo distinto del de Néstor, lo cual toda simplificación nos puede llevar a equivocarnos, más allá de que clasificar, simplificar y agrupar es una operación necesaria a la inteligencia, ¿no? Sí, bueno, otra característica que tiene Uruguay es que hace que históricamente, por lo menos hace 30 años, mantiene la misma cantidad de población. O sea, es el único país que no crece la población, con lo cual tiene una constante expulsión de población. Ese también es un fenómeno muy complejo, digamos. Su economía no aumenta, su población no aumenta. Y cómo eso, o sea, cómo eso no genera por parte de los propios uruguayos una situación de contradicción. O sea, crían a sus hijos para que sabiendo que se van a ir de Uruguay, ¿no? Y eso no le genera un principio de contradicción. Complejo. Estoy buscando. No, dos párrafos del libro que me parecía. Uno es una definición que dice: la historia de la filosofía occidental no dejó de volver a tocar este tramo originario provocado por el surgimiento de la física. Las relaciones ambivalentes que hasta el día de hoy mantiene con las ciencias son su testimonio más fuerte. Nosotros cuando lo de las ciencias lo podemos hacer equivaler a cuerpos, ¿no? A cuerpo humano y a cuerpos en su condición real. Y después otra cuestión relativa a lo de los cuerpos es que dice:
La función de la justificación de toda visión del mundo hace que su campo de manifestación nativo no sea el de las representaciones teóricas, sino el de las acciones rituales y de la realidad simbólica. Yo insisto con esto del cuerpo porque no hay grandes problemas en encontrar en teoría la superioridad en muchos aspectos del pensamiento socialista sobre el capitalismo. Pero evidentemente hay una incomodidad, una dificultad en trasladar eso, por decirlo así, a la dinámica corporal. O para decirlo en términos más criollos, al compromiso político. Primera expresión de esto, está lleno de académicos marxistas. Lo cual está bárbaro, porque es el mundo de la verdad teórica en el mundo del asalariado teórico. Pero es difícil ese pasaje, y no solamente para cada uno en forma individual, sino cómo se hace, cuál es el camino para llevar una cosmovisión un poquito más dichosa en términos teóricos a los cuerpos. Hay una opción que me parece que está vedada, que está en el artículo del jueves también. Apelar al cuerpo tal como disfruta hoy solamente puede ser útil para el conservadurismo. O sea, lo que hoy es satisfactorio para los cuerpos humanos, lo que hoy es parte de los rituales en los que vivimos y nos movemos, solo puede servir para conservar lo que hay. Esos rituales, aún con cambio de signo, ratifican lo que hay. Por eso, quizás esta es menos optimista que el final del libro, que dice: a lo sumo las reflexiones desarrolladas a lo largo de este libro y sobre todo en esta parte conclusiva, dejan vislumbrar que entre esas tentativas existen maneras más dichosas y otras menos de hacer coexistir nuestras necesidades mentales endógenas, la cosmovisión sería esto, con las coerciones de los saberes exógenos, la ciencia. Teniendo en cuenta su costo exorbitante, que se desprende, ¿no? El costo exorbitante de la tesis está hablando, que se desprende de todos los análisis llevados a cabo aquí, puede pensarse que la tesis de la excepción humana no forma parte de las tentativas más dichosas. Bien, ¿y por qué lo piensa? Porque es cierto que no parece las tentativas más dichosas, pero volvemos al mismo punto, pero es la que funciona. Y hoy más que nunca. Porque si alguien que vive en el conurbano bonaerense trabaja en una empresa de distribución de mercancías capitalistas conectada por una red de internet, puede considerarse que es mapuche, evidentemente la tesis de la excepción humana está perfectamente funcional. O sea, su carácter humano está desprendido de las consideraciones materiales de su vida. Este silencio es una muestra de depresión previo al abandono de cualquier tarea distinta de la acumulación salarial, o Yo bajé a buscar un libro que viene muy a cuento. ¿Se ve? eso es re actual, lo presentaron hoy. Y bueno, gracias a Galperín. Mirá vos.
Ya tenés ese. Sí, Matilda incorporará menos proteínas, pero yo tengo un libro más. Menos cuerpo, mejor teoría. Voy a usar esa frase para justificarme. Hoy salió una nota justa, creo que la mandé, las mandé a ustedes. Una nota sobre este tipo diciendo por qué. Por eso lo compré. Ah, wow, ¿y ya lo tenés? Ajá. Vivo en Palermo, papi. Bueno, qué maravilla. Esta parte no sé si tendría que salir, si lo vamos a subir a YouTube. No me hagan recortar, por favor, porque me costó bastante. Entonces, detengamos la grabación acá, por favor, Pi. No, pero justamente el tipo dice esto, que el efecto de Cristina no es la solidez de sus ideas, sino su poder emocional. Exacto, exacto. Ujú. Y que delirantemente bajó a Aguado y dijo, va este y va este, porque Cristina no transmite ideas, sino ¿Quién transmite... dijo eso? El tipo este, ¿El un escritor? catalán que escribió el libro ese que mostró Mariano recién. Ah, es catalán, no forma parte de algún partido político de acá. Es un catalán igual a Durán Barba, gente que analiza cómo funciona y asesora las campañas concretas. Pero digamos, no es un militante kirchnerista. No, es un teórico de las campañas electorales. Es un teórico a sueldo. Teórico a sueldo, ta. Está muy de moda, Mariano, ¿viste? El tema de unir los afectos en filosofía con la política. A partir de Spinoza, hasta Diego Stulberg. Está Es muy que de moda. No podés poner a Spinoza con Diego Stulberg no, en la misma frase. al mismo nivel y en la misma frase. Pero es él el que se pone al mismo nivel que Spinoza. Ni con la misma saliva. Esto tampoco tendría que salir en YouTube. Bueno, paro la grabación. Dije, lo dije hace un rato. Pi. Y no, pero quizá alguien más. Igual ya va a tener que cortar, así que bueno. Continuemos, en todo caso, armamos archivos para futuros carpetazos. Después claro, eso iba a decir. Ahora, Después retornando, tenemos los recortes como en Cinema Paradiso, todos los que no se podían publicar. retornando al tema de esta autopercepción mapuche, ¿no? Porque bueno, más que nada, más que digamos, en la Argentina, he visto esto en Chile. Hay rap mapuche. A ver, o sos rapero, o sos mapuche. El rap es una situación cultural que no tiene nada que ver con el mapuche. O sea, que sos mapuche o no tenés... en general los grupos de Chile mapuche se identifican con el anarquismo. El anarquismo es una ideología de la ilustración, como todas las ideologías presentes. O sea, ¿sos anarquista o sos mapuche? ¿Sí? Me parece que esa identificación aparece con una idealización de la resistencia de Lautaro y demás caciques que implantaron límite geográfico en el Biobío, y digamos, esa representación de resistencia que toman, pero dentro de una cultura que es enteramente capitalista y que no les daba lugar. O sea, toman una representación de algo como símbolo de rebeldía para denunciar la exclusión que sufren dentro del propio sistema. Digamos, algo similar a lo que puede pasar en Francia. Alguien puede decir que se siente musulmán y no tiene ninguna práctica musulmana, y lo hace como reafirmación en contra de un sistema que no lo deja participar del propio sistema, me parece. O por lo menos es una de las posibles lecturas. Sí, es un poco lo que lo que se dice cuando se habla del uso político de la identidad étnica. Hay un montón de escritos sobre eso. Bueno, pero el tema
vuelve a ser el mismo. O sea, ¿eso lo estás planteando como una superación de lo que hay o es una respuesta a que no te dan lugar a participar dentro del sistema que te invade permanentemente, diciendo que si no consumís no existís y vos no tenés forma de consumir porque no tenés acceso a un trabajo regular, no tenés un sueldo en el caso de tener un trabajo que te permita realizar ese consumo? O sea, es una respuesta a qué, a querer transformar la realidad o a no poder ser partícipe de esa realidad. Y en muchos casos es una forma de supervivencia, porque a veces con eso se gana dinero, sobre todo cuando van y te filman porque te vestís con traje o haces una artesanía, a veces es una forma de, digamos, insertarse en un grupo. Digamos, me parece que depende del contexto. Yo no estoy del todo de acuerdo con que, digamos, no exista, sí creo que, o sea, no existe esa identidad, sí creo que hay un uso político y económico continuamente, y de acuerdo a este contexto que decís vos, Daniel, de más o menos favorable de aspectos económicos, es que va un poco mutando esa forma en la que uno se va reconociendo, pero en la mayoría de los casos es, digamos, le sirve a quien se reconoce así, no lo hace porque por otra cosa que no sea una utilidad. Y a mí me parece interesante el tránsito de la problemática política estética a política de afectos, porque es probable que lo que está en juego en esas, como mencionaba Daniel, el vínculo con el rap, por ejemplo, es probable que lo que esté en juego no sea un programa estético o artístico, sino afectos y pertenencias, justamente. Sí, yo estoy hablando de personas o de pibes que se exponen porque van en cana, porque los condenan a 10 años de prisión, o sea, reafirmando una identidad mapuche que en su práctica cotidiana no tiene nada que ver con una cultura mapuche, sino más bien son pibes que viven en la ciudad y sobreviven en la ciudad. O sea, no estamos hablando de una representación para sacar algo, sino un sistema, o sea, son pibes de lo que llaman en Chile poblaciones, que acá las llamamos Villa Miseria, o barrios populares, que se reafirman en esa identidad sin tener una identidad cotidiana, ni siquiera un sentido estético de esa identidad. Entonces, la pregunta es un poco, las posibilidades son un poco más amplias. O sea, ir y hacer una toma, como en el caso de Bariloche, supuso la pérdida de vidas, bajo el reclamo de una identidad. O sea, me parece que va más allá de la posibilidad de una sobrevida. Entonces, ¿cuál es ese sentido? O sea, no tener un espacio y un lugar donde poder transformarlo y necesitar cambiar tus condiciones de vida porque son miserables, pero a la vez dentro de una estructura que no propone un salto superador, porque, a ver, lógicamente, reproducir una vida y una costumbre mapuche te implica retroceder 4.000 años. Digamos, eso no. Y no creo que no se sostiene en las prácticas de los pibes y las pibas que se reclaman mapuches el retornar a una vida de hace 4.000 años. O sea, es la base para reclamar determinados derechos que le permita generar situaciones de consumo que eleven su estándar de vida, sin transformar las relaciones sociales de esa sociedad, sino estar en una posición diferente a la cual están. Digamos, ¿no? O sea, Igual yo dudo que sean tan inocentes como para plantearlo así exactamente. Seguramente tienen conciencia de que es para acceder a posiciones en la sociedad, bienes de consumo, etc. pero volvemos a la instancia en la cual
digamos, en la práctica de lo que vemos, dentro de lo que, por ejemplo, fueron las manifestaciones previas a la pandemia en Chile, que no salió ninguna situación de orden política que pudiese contener ese aspecto y fuese una fuerza con una línea política. Yo ahí me preguntaría en qué anda la izquierda chilena. Bueno, no hay varias cosas que por ahí yo puedo pasar porque escucho bastante y no están, o sea, lo único positivo que no tiene Chile es los químicos. Pero más allá de eso, las estructuras partidarias de lo que se llamaría la izquierda son la izquierda del mismo sistema, o sea, son la izquierda administradora de lo que entendemos o llamamos neoliberalismo, tanto el PC como el Partido Socialista. Después el resto son pequeños grupos que no representan a nadie. Y el hecho concreto lo tenés, que las elecciones las termina ganando Boric. Y lo que hace Boric es ir por izquierda y terminar administrando por derecha, inclusive por encima de su antecesor. O sea, elevando las condiciones de los niveles de represión y dando más elementos a los carabineros como para que puedan generar una represión más amplia. ¿Sí? De hecho, las participaciones en las elecciones en Chile, que no son obligatorias, no son, o sea, lo determinante es la gente que no participa dentro de las elecciones y que hoy se ve en una situación de protesta porque lógicamente las condiciones cada vez son más complejas y la instancia de poder sobrevivir es cada vez más difícil. Entonces, pero no tenés una salida política armada de un frente importante. De hecho, tenés a tipos que tienen una determinada capacidad intelectual y una historia de vida de lucha, yendo a conversaciones con 4 o 5 personas en los barrios. O sea, no sé si soy claro con el ejemplo. Yo creo que no entiendo entonces cuál es el punto, o sea, qué es lo que llama la atención, porque a mí creo que no me llama la atención que haya grupos de personas que se reconozcan indígenas y también raperos o traperos o no. O sea, me parece que no tiene, al menos de la forma que yo lo entiendo, no tendría una contradicción. Yo lo que veo es que no hay, o sea, que no hay una definición en qué es lo que buscan. ¿Sí? Si es transformarse y transformar una sociedad, o sea, en la cual diga, bueno, vamos a ser todos mapuches, nosotros queremos este territorio porque queremos fundar una nación mapuche, o lo que queremos es mejorar nuestras condiciones de vida a partir del desarrollo de nuestra cultura que implica el rap. Yo creo que ellos exactamente dicen lo segundo. Yo creo que hay que tomar a los mapuches como peronistas. No veo cuál es la diferencia entre ser, o sea, son gente que está dentro de una forma ideológica que en términos inmediatos le parece conveniente. Uno podría decir, creen en cosas que no coinciden con su ideología, pero eso es secundario. Los peronistas ahora se creen feministas, y esto es más absurdo todavía que creer en la Pachamama. Hay un partido antimujer, es el peronismo, y el mataputo y todo lo que pueda ser contrario al feminismo, desde que te regalo una Singer para que te quedes en tu casa y no salgas a vivir la vida, hasta la institución del Día del Niño por Nacer. O sea, alguien que está en el partido que instituyó el Día del Niño por Nacer mediante un proceso parlamentario, y alguien que cree que es feminista y está en ese partido, evidentemente está en el mismo estatus que alguien que cree que pertenece a una tribu. No importa, eso es secundario.
además han ido tomando diferentes configuraciones según el contexto histórico, político. Lo mismo se ve con los QAM, los que están en ciudad, los que están en el NOA, en el norte también, como que han ido reconfigurándose según las formas, según el contexto para tener más o menos beneficios y de hecho, digamos, no lo han hecho tan mal, me parece. Eso me parece un punto a subrayar, que es que si se viene sosteniendo hace tiempo es porque Que lo algo debe, Lo peor seguro, pero digamos, vienen consiguiendo algunos pequeños. sí, que algo deben conseguir porque se mantiene ese método de lucha, o de reivindicación o lo que sea. Bueno, pero entonces sí significa, eso mismo se puede aplicar al peronismo. Pero sí, Y entonces, yo voy a decir, pero a veces se mantiene cuando se está consiguiendo muy poco. Y a pero veces se mantiene aún con 108% de inflación anual. Y en ese lo que dice mantener es, una siguió ideología votando. interviene un elemento que no es puramente ideológico, que es una vez que una ideología se asentó institucionalmente, posee también elementos institucionales para sostenerse. Quiero decir, quizá el tema menos nombrado y el más interesante de las comunidades no es su forma ideológica, no es si creen en el Dios uno y trino de los cristianos o en una constelación. El tema más importante son los caciques. El logro ideológico reaccionario más importante del indigenismo es hacer ver una idea de comunidad horizontal. Y no hay una comunidad horizontal. ¿Y cómo se sostiene una ideología así? Y se sostiene con los secretarios generales de los sindicatos del peronismo, con los caciques del indigenismo. Y no se entiende la parte de la verticalidad, la jerarquía y el manejo de los recursos. Parecería que es una disputa de ideas. Cuando digo lo del peronismo es porque cuando uno está acá y ve cómo funciona el peronismo, sabe que su principal obstáculo no es la coherencia de la idea peronista, no hay idea, sino los matones, la plata, el aparato. O sea, no luchamos contra un argumento filosófico. ¿Vos querés decir que salvo el poder todo es ilusión? Es una linda frase. No, pero que las discusiones teóricas, vuelvo a decir, hablando de cuerpos, tienen que tener estas partes prácticas, corporales, en las que se asienta, y que esto no funciona si no es con este elemento central, la jerarquía interna de las comunidades, cuyo nombre es una genialidad, porque no son organizaciones jerárquicas también, y el manejo de recursos, porque justamente no son comunidades que viven del trabajo de la tierra, solo muy parcialmente. Y como reciben recursos del Estado, quien administra los recursos del Estado tiene una palanca genial, mágica, para contener, y los conflictos se dan cuando esa administración hace agua, como con el peronismo. Y se dan con gran posibilidad de ser derrotados porque hay que hacerlos atravesando la losa de las instituciones. Supongo que ya está disponible el libro de la QR de... Se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? De Roberto. Roberto Muñoz, De Roberto. Miseria del indigenismo. Claro, por lo menos si refleja lo que, digamos, si va en la misma línea que los artículos que había publicado, refleja cómo sobre un vacío de indigenismo, la Iglesia desde la década del 60 va montando el resurgimiento de las comunidades, con lo cual es una paradoja teórica maravillosa, porque los mismos que los vinieron a matar,
4 siglos después los hacen resurgir. Para novela es genial. Una novela de García Márquez. Tienen clima y todo. Y de hecho, respecto a lo de los caciques, digamos, su rol en la Ley Nacional de Comunidades Indígenas que crea el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas o algo así, ahí también se instala que el rol del cacique, de un cacique, digamos, que tiene que ser uno y con un montón de características para cada comunidad, es pago, es rentado, y de hecho en las comunidades más del sur sobre todo, que es donde más desigualdad se acentúa, la casa del cacique, el 4x, digamos, tiene que ver también con esa estructura que se instala desde el propio Estado, y las comunidades se han ido reconfigurando no solo para entrar en el marco de esa ley y ser comunidades indígenas, que es a partir de cómo pueden reclamar territorios, sino también como adaptándose a esa configuración de tener los referentes, que son los que viajan, los que participan. En ese sentido me parece que no, por eso es que no terminaba de comprender un poco el punto de Daniel. Yo lo veo más de ese lado. En Argentina, en otros lados habrá que ver el contexto particular del país, pero de todas formas en América Latina hubo legislaciones similares en cuanto a comunidades indígenas. Algunas diferencias, pero... Cuando estuvimos en Guernica, una cosa que, hasta el desalojo, una de las cosas que nos costó entender, pero después nos costó entender por torpes, pero era el que pone la casa para el comedor, o el merendero, porque justamente la distribución de recursos le da más recursos a quien pone la casa, que puede ser poner el frente de la casa, y por lo tanto abre también una disputa interna entre los propios vecinos, cuando varios quieren ser el que reciba el extra del merendero. Y uno ve ahí también una disposición a la actividad ligada al recurso que el Estado da, que no es tan, por decirlo así, tan voluntaria o humanista como parece. Todo este tema de los recursos que el Estado distribuye es importante pensarlo, porque si no, no se entiende algunas cosas que existen. Se fue Diego y son -4. No sé si se fue para no escuchar el anuncio de que él es el responsable de la próxima reunión, pero ya quedamos en eso. El mes que viene nos vamos a hablar, va a presentar la presentación sobre la fenomenología del espíritu. Se fue a prepararlo. Sí, le dije, empezá ya porque si no, no llegás, tenés un mes. No, estuvo laburando en eso por otras cuestiones y creo que tiene una manera, por una charla que tuvimos otra vez, que por eso le sugerí una manera de presentarlo muy interesante para el presente, el desarrollo del texto y de la idea que despliega, desprovista de la idea de que esto ya está escrito y explica la humanidad y su futuro, pero sí como... Bueno, lo voy a explicar él mejor. Me pareció muy interesante. Y Diego explica bien, así que no tengo por qué arruinárselo explicándolo mal.